buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Agobardo, Iselín, Piticli Bonico, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con un nuevo episodio del informativo colchonero, el episodio número 45, donde vamos a repasar todas las noticias de esta última semana, porque ha habido bastantes informaciones, sobre todo en el larguero. Hicieron un repaso bastante importante a la defensa, hablando de Mario Hermoso. También en Italia han salido noticias sobre él y sobre un equipo que puede estar interesado. También en el programa de radio hablaron de Marcos Alonso, bueno, incluso Mosquera, jugador de Valencia. Anteriormente había salido información sobre el interés posible del Atleti en Íñigo Martínez. Vamos a ver también sobre Agustín Yay, sobre también Ederson, Pablo Barrios, que le han denegado el recurso al Atlético de Madrid y parece que va a seguir siendo baja para el próximo partido de Liga ante el Girona. Así que, oye, también informativo muy completo el que venimos a traer hoy de Padres e Hijos. Vuelve un vídeo informativo después del partido del Atlético de Madrid contra el Villarreal, una victoria importantísima para seguir en la lucha por la Champions, para volver bien después de ese parón. Lo único que de nuevo tenemos una semana algo extraña por esa final de la Copa Rey y el Atleti no vuelve hasta el próximo miércoles 9, un partido que tenemos muchas ganas, ese encuentro frente al Borussia de Dortmund de los cuartos de final, la ida de los cuartos. Así que nada, vamos a por este informativo colchonero que vuelve a ser en directo. Ya por ahora llevamos ya un par de vídeos sin ningún tipo de problemas y el canal yo creo que ha vuelto a su total normalidad. Tocamos madera para que no vuelva a ocurrir. ¿Te imaginas que ahora volvemos a tener problemas en este Sí, directo? Ya nos puede sería, pasar Sería perfectamente. el colmo, así que nada, vamos a empezar con este informativo, no sin antes recordaros que tenéis disponibles los parches de Padres a Hijos. Aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados, podéis contactarnos por correo electrónico de padresahijoscontacto@gmail.com, también a través de Twitter y de Instagram por mensaje de todo. Dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube, y para los que prefiráis comprarlos físicamente, están disponibles en el puesto de Jaime, enfrente del gran escenario en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este episodio 45 del informativo colchonero. Y vamos a empezar a hablar de Mario Hermoso, porque puede ser una de las figuras que muevan bastantes cosas en la defensa del Atlético de Madrid de cara al próximo mercado de verano. En el larguero, como decíamos al principio, han hablado de él y han dicho que, bueno, algo que ya se conocía. Mateo Moreto ya ha informado sobre eso hace ya varios días. La renovación de Mario Hermoso por parte del Atlético de Madrid está totalmente paralizada, e incluso el jugador, dicen en el larguero, que está buscando fuera otras opciones en otras ligas, en Inglaterra, en Italia e incluso en Arabia Saudí. Hablando de Italia, el equipo que más ha sonado esta última semana ha sido el Inter de Milán, y es que en la Gazzetta dello Sport vemos un fragmento de la portada de hace unos días. Ponían a Mario Hermoso como una oportunidad de mercado para el Inter de Milán, sobre todo porque parece que Acerbi podría marcharse del conjunto italiano y podría ser un poco su recambio en la zaga. Mario Hermoso por parte de para suplir a Acerbi para la próxima temporada, e incluso se ha hablado del posible contrato. Comentan en la Gazzetta dello Sport que el Inter estaría dispuesto a ofrecerle 4 años de contrato y un salario de 5 millones de euros al año, que es más de lo que le está ofreciendo el Atlético de Madrid para renovar. El tema que también esa información ha sido desmentida. Son cifras que sorprendían porque los conjuntos italianos tampoco es que tengan muchísimo dinero. Muchos de ellos han tenido problemas económicos, como puede ser la Juventus, y un sueldo de 4 o 5 millones de euros en la liga italiana es un sueldo muy alto, y por eso sorprendía, porque el interés por parte de la Juve lleva estando tiempo. Ahora aparece el del Inter. Incluso desde España se comenta que él está mirando ciertos destinos en Italia. Ahora, una oferta de esas características me parece demasiado grande, que bueno, luego puede ser verdad. Por ejemplo, de la Premier League nos puede cuadrar que se le ofrezca a Mario ese sueldo, que es el que tiene más o menos ahora mismo en el Atlético de Madrid, pero desde aquí ya sabemos la intención del club. Si quiere renovar, es a la baja. Antes de nada, Y mil ganar, y gracias a ganar, y Koeman ganar, y por esos volver dos a ganar, mesazos y en el ganar, y canal. ganar, y Muchísimas ganar. gracias. ¿Me queréis que me tire media hora? 2 mesazos ya con nosotros, a ver qué dice Luis. L. L, no entiendo muy bien el mensaje, pero muchísimas gracias, Kruman, por esa suscripción. 2 mesazos ya con nosotros. Como decía, ahí tenés a Luis dándote la bienvenida de nuevo aquí al canal de Padres a Hijos. Y nada, lo que estábamos comentando, que desde la Premier pueden llegar esas ofertas, pero centrados en lo que puede ofrecer el Atleti, ha sido muy claro con Hermoso desde mayo, junio, que se hizo la última oferta. Es una renovación a la baja, en torno a los 2,5 millones de euros, pero Mario Hermoso es consciente de que fuera puede encontrar una mejor oferta que la que ofrece el Atleti, que al menos esté en el salario actual del futbolista. Y lo de Mario Hermoso, que mucho tiene que cambiar, hombre. En los próximos meses, pues igual ve que es mejor quedarse en el Atleti, pero a día de hoy es algo que está totalmente parado, totalmente estancado, y que yo creo que el porcentaje es mucho más alto de que acabe saliendo y que se quede ahora mismo. Creo que es una posibilidad remota.
Sí, era Pasquale Guarro también desde Italia el que desmentía un poco diciendo que, bueno, el Inter de momento no está buscando centrales y que no está interesado en Mario Hermoso, así que, bueno, veremos a ver si nos ha quedado en un club más de los que suenan para, bueno, para Mario Hermoso de cara al mercado de verano. Seguimos con la información que dio el larguero el otro día antes de ese partido ante el Villarreal, porque también hablaron de más salidas, sobre todo de Stefan Savic y de Soyuncu. Decían en el larguero que se prevé la salida de Savic a pesar de haber renovado, pero parece que la pérdida de importancia que ha tenido el montenegrino en esta temporada y en la anterior puede hacer que termine su ciclo en el Atlético de Madrid. Sobre Soyuncu comentaban que el Fenerbahce va a hacer todo lo posible para quedarse con el central turco. El otro día ya incluso se informó por parte de AS que el Atleti podía pedir en torno a los 15 millones de euros, que el Fenerbahce iba a negociar, así que es bastante posible. Yo diría sobre todo la salida de Soyuncu, y de Savic tampoco la descartaría. Claro, porque ahora pasaremos también al apartado de posibles llegadas, pero para esas llegadas es porque va a haber salidas. Hemos hablado de Mario Hermoso y ahora toca el apartado de Soyuncu y Xavi, que el turco lo estaba haciendo realmente bien con el Fenerbahce, pero de nuevo se ha vuelto a lesionar, una lesión muscular, un poco lo que estamos viendo del turco en las últimas temporadas, muy regulares por las lesiones, luego también ese problema de renovación con el Leicester que hizo que no jugase hasta el último tramo de temporada, incluso en el Atleti, cuando empezaba a tener algo más de minutos, llegó esa lesión con Turquía que estuvo también en torno al mes y medio lesionado, estuvo fuera de los terrenos de juego y en Turquía ha sido exactamente lo mismo. Por parte del Fenerbahce parece que quieren comprar al futbolista, lo único que el Fenerbahce está en una situación complicada con esa asamblea general de si se van de la liga turca, de si se quedan por los incidentes que ocurrieron hace poco, que saltaron aficionados del equipo rival, los jugadores pegándose con ellos, un poco lo que ha pasado con el Fenerbahce. Pero aparte del Fenerbahce, del equipo turco, puede que haya otros equipos interesados como los hubo en el mercado invernal, desde Inglaterra, equipos italianos como la Roma, incluso el Borussia Dortmund, rival del Atleti en estos cuartos de final de la Champions, también estuvieron interesados en Soyuncu y es otra de las posibilidades que tiene el Atleti para hacer caja. Y por la otra parte está Savic, un Savic que ha renovado por esa cláusula automática cuando llegaba a X partidos en esta temporada, que empezó mal, pero el último tramo de temporada de Savic fue bueno. El otro día contra el Villarreal volvió a cumplir, pero sobre todo se nos viene a la mente el partido contra el Inter en el que estuvo soberbio. Ahora, eso no sé si va a cambiar los planes del Atleti, incluso del propio Savic, que igual ya puede ver un cambio de aires como algo positivo, firmar su último gran contrato y si salen tres futbolistas o como máximo tres, o incluso luego ya sabemos que en este club siempre puede haber sorpresas, tendrán que llegar futbolistas y es lo que vamos a comentar a continuación. Vamos con esas posibles llegadas porque el primero, por lo menos el objetivo número uno del Atleti, parece ser Mosquera, el jugador del Valencia. También en el larguero, Pedro Fullana y Talavera decían que, bueno, además van a poder llegar dos centrales y un pivote, pero en cuanto a la posición de central, mismamente Mosquera es el objetivo número uno, es algo que ya se dijo la semana pasada, sobre todo en Marca, y también han añadido que Andrea Berta lo quiere sí o sí para la próxima temporada, a tal punto que incluso decían textualmente que si Hermoso no renueva con el Atlético de Madrid, no van a llorar porque van a ir casi al 100% a por Mosquera, o por lo menos van a intentarlo, y parece que no prevén que se note mucho la marcha de Mario Hermoso. Claro, lo único que en este caso es un central diestro, no es como Mario Hermoso que es zurdo, pero sí que es un futbolista con un futuro bastante prometedor. Al final tiene tan solo 19 años, cumple 20 en junio, y con el Valencia, sus primeros pasos en el fútbol profesional creo que son muy optimistas con lo que puede llegar a ser este futbolista. Por ello, que haya ese interés del Atleti, al igual que de otros clubes. Desde Valencia se comentó que encima hay esa relación entre el Valencia y el Atleti, sobre todo un personaje principal que es Peter Lim, que no va a decir que no a ninguna venta y que esa relación especial que puede haber entre los clubes puede facilitar una posible llegada de Mosquera. El futbolista fue preguntado hace poco y dice que se desentiende totalmente de los rumores, que está para jugar para el Valencia, es jugador del Valencia y que no quiere saber nada. Me parece una respuesta perfecta por parte del jugador y parece ser que puede ser uno de esos objetivos del Atleti porque es un jugador joven con mucho futuro, algo que tiene que buscar el Atleti, tiene que buscar ese perfil de futbolista y sobre todo que tenga un futuro por delante que pueda llegar a un precio, yo creo que más o menos asequible para el Atleti, más con las salidas que pueda haber en esa parte trasera. Perfil joven, perfil prometedor. Yo diría que todo lo contrario que Marcos Alonso, que ha sido una de las noticias más controvertidas en las últimas horas en el Atlético de Madrid, porque también desde el larguero Talavera decía que ya hay un acuerdo
entre el Atlético de Madrid y Marcos Alonso para que el actual jugador del FC Barcelona llegue libre en verano. Ya sabéis que termina contrato, no va a seguir, eso ya está casi casi confirmado. E incluso esta información del larguero era confirmada en Sport por Tony Munar, diciendo que sí que está muy cerca del Atleti, Marcos Alonso, que las negociaciones van por buen camino. Incluso en el mundo deportivo han dicho más o menos lo mismo. Así que yo ya dije en su día que por perfil de veterano, un jugador que siempre ha sonado cada verano prácticamente en los últimos años por el Atlético de Madrid, me encajaba. Lo que no me encaja tanto a mí es por gusto futbolístico. Un jugador que sí que ya tenemos los ejemplos de Azpilicueta, de Bitzel, son veteranos, están rindiendo bien, pero ya tenemos a Bitzel y Azpilicueta precisamente. No sé si el Atleti necesita otro jugador más de este perfil veterano, ya mayor, no sé si tiene 34 o 35 años, Marcos Alonso. No sé si sería el mejor fichaje disponible para el Atlético de Madrid. Y no solo es la edad, es la forma de Marcos Alonso. ¿Cuántos partidos ha jugado este año? Muy pocos. Toda la temporada ha estado marcada por las lesiones. Nos dice Gergadu que son 33. 33 ahora. Es una edad ya considerable, pero yo me centro más en el tema de las lesiones. Me dicen Marcos Alonso hace 5 o 6 años. Creo que habría sido un fichaje excelente. Por eso cuando salía la palabra revolución en el Atleti, la cogíamos con pinzas, porque fichajes jóvenes, como puede ser el caso de Mosquera, que a saber qué acaba ocurriendo con él, que igual no llega, pues eso sí que son jugadores de una revolución o futbolistas que den ese salto de calidad. Pero creo que Marcos Alonso no es protagonista de ninguna revolución, porque al final es lo que se está haciendo en los últimos años y el Atlético de Madrid lo está pagando año a año, porque se pide esa remodelación de la plantilla, al final se van tapando huecos, que llegan jugadores veteranos que son importantes para la plantilla, como ha sido Bitzel, que está siendo uno de los mejores futbolistas de la plantilla, o Azpilicueta este año, que ha rendido en cada minuto que ha jugado con el Atleti el otro día contra el Villarreal. Fue una auténtica pasada, pero claro, necesitas también tener un equilibrio y no fichar solo futbolistas de este tipo, que luego se puede contrarrestar con un fichaje joven como puede ser Mosquera, pero creo que es acumular demasiados jugadores jóvenes, pero ya sabemos un poco cómo funciona el Atleti, pueden salir dos, tres jugadores en la defensa, se puede invertir en uno y lo demás tapándolo o tapando esos huecos con futbolistas que llegan muy baratos, que tampoco van a tener contratos altísimos, porque Marcos Alonso ha tenido muy buenos contratos, con el Barça tendrá un buen contrato, pero no creo que sea ningún tipo de locura y luego es un futbolista que cuántas veces ha sonado. Yo creo que Marcos Alonso puede estar en la terna de Cavani y estos jugadores que han sonado cada verano, que han sido casi futbolistas profesionales, cuando estaba en Italia, cuando estaba en el Chelsea, incluso el verano pasado también volvió a sonar para el Atleti. Ahora hablan de ese acuerdo que ha llegado el Atlético de Madrid con Marcos Alonso, que al parecer se llegó a principios de la temporada. Un poco lejos ya queda, por eso que era una intención bastante clara por parte de ambas partes. Por eso hablábamos que el verano pasado sonó muy fuerte, porque había esos rumores de que Marcos Alonso veía con buenos ojos un traslado a la capital de España. Y nada, veremos qué ocurre con él, porque ya son varias informaciones que coinciden que hay ese acuerdo. Yo creo que no debe ser el perfil que deba buscar el Atleti, pero ya sabemos cuál es la política del club. Y en cuanto a política, es un perfil que encaja a las mil maravillas, aunque no creo que deba ser lo que busque el club, como Mira, repito. precisamente saltamos de un defensor zurdo, veterano y con lesiones a otro del mismo estilo, porque Íñigo Martínez también es otro central del Barça, además, que está sonando para el Atlético de Madrid. Nos fijamos en la información de relevo de Jordi Cardero y de Marcos Durán, que comentaban que el Atlético de Madrid está muy, muy atento a la situación actual de Íñigo Martínez, porque parece ser que podría salir del Barça un año después de haber llegado, debido a que su inscripción, según informaron en relevo, solo está asegurada para esta misma temporada, para la temporada actual, pese a tener 2 años de contrato. Es decir, que no tendría el Barça de momento la liquidez para tener ficha, para que Íñigo Martínez tenga ficha la próxima temporada. Como decíamos, el Atleti sigue de cerca su situación y en relevo incluso soltaban la posibilidad de que pudiese haber una especie de intercambio o de negociación en la que Joao Félix pudiese entrar entre Íñigo Martínez, Joao Félix, el Atleti y el FC Barcelona. Y después también el propio Marcos Durán, el periodista de relevo, decía que bueno, la situación actual de ese posible intercambio entre Joao e Íñigo Martínez va a depender mucho del interés que tengan tanto Barça como Atlético de Madrid en el próximo mercado de verano, pero que ahora mismo el Atleti no tiene nada con Íñigo Martínez, pero sí que es verdad que está atento. Aquí bajamos un año, Íñigo Martínez tiene 32 años, pero en este caso me quedo más por también el historial de lesiones. Este año ha podido jugar muy poco con el Fútbol Club Barcelona y ha tenido 3 lesiones. Una en el pie, con la que estuvo 45 días, perdón, lesionado, otra en el muslo, 33 días, y luego otra lesión muscular de enero a febrero, que fueron 25 días, pero la temporada anterior, también con el Athletic Club,
tuvo 3 lesiones y son muchos partidos de 55, 57 y 34 días. Esas lesiones que son una auténtica barbaridad y el historial de lesiones de Íñigo Martínez es muy preocupante. Otro futbolista que también sonó en el mercado de verano anterior, cuando era agente libre, podría haber firmado con el Atleti y ahora sale esta posibilidad. Y luego son dos clubes que igual se tienen que llegar a entender, porque Joao Félix veremos lo que ocurre con él, porque el Barcelona va a buscar esa cesión, el Atleti quiere una venta, pero igual si cuadran ciertos futbolistas se pueden hacer movimientos entre ambos clubes, aunque el valor de mercado de Joao, aunque no lo está haciendo nada bien, sigue siendo superior al de estos futbolistas, o muy, muy superior. Pero repito lo mismo, a mí cuando veo futbolistas con ese historial de lesiones y más cómo ha sufrido ese aspecto el Atleti en las últimas temporadas con tantas bajas, creo que se me ponen los pelos de punta y otro futbolista que a mí personalmente no me cuadra en absoluto. Y un Íñigo Martínez que además ha sido últimamente más noticia por lo que ha ocurrido fuera del terreno de juego que por lo que ha ocurrido en el fútbol, porque ya no sé si habréis visto el vídeo encarándose con un aficionado entre comillas del Barça que le increpaba, bueno, también un poco de actualidad del tema de Íñigo Martínez ya que hablamos del central Sí, pero del bueno, Barça. también la reacción de él tiene que estar muy hasta las Sí, narices de esa gente, sí, entiendo pero mucho. perfectamente también lo de Íñigo Martínez, que creo que después incluso el Barça le dijo a Íñigo que no tenía que hacer eso, pero bueno, también un poco Hombre, claro, entiendo. Sí, sí, tam- no da buena imagen tampoco como club al Fútbol Club no, no. Barcelona. Y bueno, estamos hablando de jugadores veteranos para la defensa. Es que parece que no hay término medio, porque después para el lateral derecho suena Agustín Giai. Bueno, Giai. Si hay algún seguidor argentino que nos pueda aclarar cómo se pronuncia bien su nombre, estaríamos totalmente agradecidos. Lo dejamos lo dejáis en comentarios, por favor. Agustín Giai, el lateral derecho de San Lorenzo, porque también desde hace varios días se está sonando muy, muy fuerte para el Atlético de Madrid. En As, Edu Burgos, el otro día metió al Atlético de Madrid en una posible puja donde también están Milan, Udinese y Lazio, que son equipos que desde Italia también están interesados en Agustín Giai, aunque es verdad que ninguno de ellos ha hecho una oferta formal aún. Dice Edu Burgos que la Lazio quizás es el equipo que más interés ha mostrado. Su cláusula de rescisión es de 20 millones de euros, aunque según esta información, San Lorenzo estaría dispuesto a negociar por 8 o 10 millones, así que ya por lo menos el Atleti conoce un posible precio por Agustín Giai y además en Estadio Deportivo metían a Sevilla y a Villarreal como otros interesados desde España en el lateral derecho, incluso decían que el presidente de San Lorenzo, que Marcelo Moretti, lo ha tasado en 10 millones, pero que podría aceptar incluso menos de lo que comentábamos antes, entre 5 y 6 millones debido a los problemas económicos que tiene San Lorenzo. Un futbolista interesante y este sí que puede entrar en esa palabra revolución, gente joven que venga a sumar al Atlético de Madrid y sobre todo tener un proyecto a futuro. Desde Argentina se habló que el propio Simeone había hablado con el jugador para hablar un poco de lo que puede ser el proyecto del Atleti, ver un poco y mostrar el interés del club en el futbolista. Lo único que es un jugador que es muy posible que salga de Argentina en el próximo mercado de verano y ya vemos que hay muchos equipos interesados en él. Es un lateral derecho, una posición que parece que el Atleti quiere reforzar por el mal rendimiento de Nahuel Molina, que también veremos qué pasa con él y que no tiene un lateral derecho puro. Y aquí, aunque sea un perfil joven, y luego ya sabemos que el Atleti muchas veces puede buscar una cesión que sea un poco de más a futuro, lo que ha pasado, por ejemplo, con Samuel Lino. Es un claro ejemplo de ello y parece que Yai puede ser uno de esos futbolistas de los que haya que hablar mucho en los próximos meses. En el centro del campo también se está hablando mucho en este caso de Ederson, el centrocampista del Atalanta en marca. Fueron los primeros que comentaron su nombre diciendo que es un poco el tapado para ese centro del campo del Atlético de Madrid, para el pivote del Atlético de Madrid. Y en relevo, Mateo Moreto ya le ha puesto un poco el precio que tendría que pagar cualquier equipo para sacarlo del Atalanta. Comenta el periodista italiano que es verdad que hay muchos equipos interesados, pero Ederson es muy, muy importante para el Atalanta en la temporada actual y solo una oferta de entre 40 y 50 millones de euros podría hacer dudar al club italiano, que además, añade Mateo, sería una cantidad bastante fuera del alcance para algunos equipos españoles. Entendemos que el Atleti estaría entre esos equipos. Totalmente, es una cifra inalcanzable, un futbolista de un perfil muy físico, pivote, como conocemos aquí en España, lo que no tiene ahora mismo el Atlético, también capacidad goleadora, es de estos futbolistas capaces de llegar a una zona ofensiva gracias a su físico, y se hablaba de que el Atleti no quería repetir lo que ocurrió con Bruno Guimaraes, hablaban del brasileño, porque era un futbolista que estaba totalmente hecho, que se dejó escapar, y el Atleti ha pagado un poco eso de no fichar esa posición o no fichar a ese futbolista que luego se ha ido al Newcastle y es un jugador con un valor de mercado ahora altísimo.
Hablaban de que Ederson puede ser uno de esos jugadores que tanto interesen, lo único que por esas cifras es imposible para el Atlético de Madrid. Hablando de fichajes caros, también en la delantera está el nombre de Greenwood, que ya ha sonado muchas veces para el Atlético de Madrid, también para el FC Barcelona, pero parece que hay un nuevo postor por el jugador inglés. Según AS, la Juventus también se ha interesado mucho en Mason Greenwood, incluso en Daily Mail desde Inglaterra confirman esta noticia y además dicen que en cuanto a los posibles negocios entre Manchester United y Juventus, también está Bremer, el central brasileño del equipo italiano, sería uno de los objetivos para el Manchester United, así que no descartan incluso que pueda haber una especie de intercambio entre Greenwood y Bremer, así que si el Atleti sí que tenía pensado ir a por Greenwood, que eran muchas las informaciones que comentaban su nombre, por lo que podemos creernos que sí que el Atleti está interesado, no sé si debería darse prisa en verano o si debería ofrecer más que el resto, pero ya el United pedía mucho dinero. Claro, piden bastante dinero, lo está haciendo bien con el Getafe. No sé en cuánto acabará saliendo, porque no creo que sea un futbolista para volverse loco, al menos un equipo como el Atleti, otro sí que se puede volver loco. A mí me parece uno de los futbolistas más desequilibrantes de esta liga española, pero claro, hasta cierto punto y luego ya pueden entrar otros intereses entre clubes, como puede ser el caso entre la Juventus y el United. Así que otra información más de Greenwood, seguro que salen más de aquí a unos meses y ahora vamos a hablar de algo que nos incumbe, algo que es presente del Atleti, como es Pablo Barrios, porque lo que se ha vuelto a vivir. Avisamos de ello en el análisis, porque dijimos que nos daba la sensación de que no iba a pasar nada, y así ha sido. No han retirado la tarjeta amarilla a Pablo Barrios. Sí, cerramos de momento un poco el capítulo de fichajes en este mercado, aunque en este informativo, aunque luego hablaremos también en el femenino y en el Atlético de Madrid B, pero nos centramos también en Pablo Barrios porque ha sido la noticia del día sin duda en el Atlético de Madrid, y es que ya sabéis que el otro día le sacaron, bueno, le pitaron una falta para mí absurda, no era ni falta, Pablo Barrios saca bien el balón a Mosquera, pero además de falta le sacaron una amarilla que acarreaba suspensión del siguiente partido, ante el Girona no va a poder estar. El Atleti obviamente iba a recurrir o ha recurrido, pero el comité de competición ha desestimado ese recurso del Atleti, por lo que Pablo Barrios se mantiene con esa tarjeta amarilla. Es verdad que, según marca el Atleti, aún tiene la opción de apelar, pero claro, si ya le han desestimado ese recurso, supongo que la apelación tampoco saldrá adelante por una, como digo, es que no es ni falta. Y ya el propio Pablo Barrios, también después del partido, se lo dijo al árbitro, que es que no había ni tocado a Mosquera. Y lo que más me parece flipante de todo esto es que desde el comité de competición están viendo la jugada repetida en distintas cámaras y aún así mantienen la tarjeta amarilla. Es que me parece absurdo. Pero es algo que, por desgracia, esperábamos. Lo comentábamos en el análisis porque es algo que lleva pasando durante toda la temporada. Faltas que no son, que sacan tarjeta amarilla y luego son incapaces de reconocer ese error y retirar la tarjeta al futbolista. Al menos en los casos del Atlético de Madrid, que es en lo que nos centramos. Lleva ocurriendo lo mismo toda la temporada, porque el Atleti lo volverá a recurrir, pero hasta el momento no ha salido bien la cosa. Ojalá sea el cambio con Pablo Barrios, porque es un partido fundamental en esa lucha por la Champions frente al Girona, y contar con Pablo, aunque el otro día no estuvo bien contra el Villarreal, creo que sería una buena noticia, pero no tiene ningún tipo de sentido que, vale, la pita durante el partido, le saca la tarjeta amarilla, se ha equivocado, muy bien, pero ahora tiene la capacidad para reconocer ese error, corregir, quitar la tarjeta amarilla a Pablo Barrios y que pueda estar en el siguiente partido. Pues no, han rechazado ese recurso por parte del Atleti, y si no cambia nada, si no prospera ese segundo recurso del Atleti, Barrios no podrá estar frente al Girona. Un Atlético de Madrid que ayer volvió a los entrenamientos, hoy tenían día libre y bueno, vemos también, después del partido ante el Villarreal, los suplentes, los que no jugaron ni un solo minuto ante el Villarreal, estuvieron sobre el césped, también algunos juveniles los acompañaron y bueno, el resto estuvo en el gimnasio, además de Azpilicueta. Azpilicueta estuvo por precaución, así que esperemos que no tenga nada grave el navarro, porque ya sabéis que antes del encuentro del lunes sí que es verdad que también había estado un poco al margen por ciertas molestias. Sí, ya vemos ahí también los balones de la Champions, ya Mm. están probando con ellos y esperemos que Azpi no tenga nada. Llegó algo justo al partido del Villarreal, tuvo trabajo alternativo, gimnasio en los días anteriores, así que yo creo que será un poco el mismo problema y esperemos que pueda estar sin ningún problema frente al Borussia de Dortmund. Hablando de entrenamiento y de trabajo, nos fijamos también en Jiménez, porque yo creo que, bueno, ya lo dijimos en el análisis, cada vez que está en el terreno de juego se nota mucho la diferencia, la mejoría en la defensa del Atlético de Madrid. De hecho, he leído antes una estadística que creo que en esta temporada, con Jiménez en el campo, el Atlético de Madrid ha tenido un 41% de partidos con portería cero, y sin Jiménez en el terreno de juego ha tenido un 18,5% de porterías a cero. Es decir, el porcentaje baja considerablemente con y sin Jiménez en el terreno de juego. Y nos fijamos también en lo que ha dicho Gianluigi Dragone, porque
ya sabes que Jiménez es un jugador que tiene múltiples lesiones, esta temporada igual, no ha cambiado, pero es verdad que el propio Jiménez, yo creo que es consciente, lo sabe, y de hecho el propio Gianluigi Dregone ha dicho que Jiménez ha cambiado ciertas dinámicas de trabajo y además ha cambiado bastante su alimentación. De hecho, dice que por completo ha cambiado esa alimentación y que incluso muchos se han dado cuenta de que está más delgado. Yo por la foto no me había fijado hasta el momento, pero por la fotografía sí que es verdad que a Jiménez le veo bastante, o por lo menos un poco más delgado de hace algunos partidos. Sí, está mucho más fino y creo que también con Morata ha pasado. Veo a Morata más fino en cuanto al físico y ojalá empiece a funcionar porque Jiménez es un futbolista fundamental. Cuando está él, el Atleti atrás tiene otro color porque es el mejor central de la plantilla. Ahora, el problema es cuando está Jiménez disponible, es el mismo problema durante muchos años y a ver si da con la tecla porque son esas lesiones musculares continuas tan molestas y tan problemáticas para el Atleti porque no consigue encontrar a ese sustituto de él y ojalá pueda estar de aquí hasta el final de temporada sin ningún problema porque se vienen partidos importantísimos y creo que tener a Jiménez en el centro de la zaga, el Atleti gana mucho con él. Sí, luego además ha salido esa imagen de la ocasión de Parejo en la segunda parte, como Jiménez salta de cabeza directamente en Sí, una sí, de sus no jugadas es la clásicas. primera. No es la primera ni mucho menos, así que yo creo que todos estamos de acuerdo en que Jiménez es uno de los, bueno, en forma, sin duda es el mejor central del Atlético de Madrid, así que esperemos que no vuelva a tener problemas de lesiones, aunque ya yo creo que es hablar por hablar, porque yo creo que todos sabemos o somos conscientes de que podría volver a pasar, así que tocamos madera también, porque Jiménez no se vuelva a lesionar esta misma temporada. Antes de continuar con más noticias, bueno, si os está gustando este episodio del informativo colchonero, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres a Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Obviamente el Atleti ya prepara su próximo partido, que es ante el Borussia Dortmund en esa ida de los cuartos de final de la Champions League, y según ha informado Javi Gómez en el Mundo Deportivo, se espera lleno absoluto en ese partido ante el Dortmund, pero también ante el Girona y ante el Athletic Club. Yo creo que la afición del Atlético de Madrid siempre responde y esta temporada no va a ser lo contrario. Este año estamos viviendo ambientes impresionantes en el Metropolitano y cómo va a ser menos en un partido como pueden ser esos cuartos de final. El ambientazo frente al Borussia va a ser impresionante. El del Inter fue increíble también. La vuelta suma mucho porque es el último partido, es donde se decide todo, pero no solo va a ser en Champions. En Liga contra el Athletic Club y contra el Girona se esperan llenos también en el Metropolitano. Los horarios creo que hacen también favor porque creo que el del Athletic Club es a las 6:30 y luego el del Girona a las 2, lejos de esos partidos lunes o domingo a las 9 de la noche, pero creo que a nivel de asistencia el Metropolitano será uno de los campos con mejor asistencia de Europa y luego los grandes ambientes que esperemos que se pueda repetir el próximo miércoles. Y la afición responde a pesar de que los abonos y Sí, lo que los ponen carnes de difícil. socios aumente, porque aquí vemos también la subida con respecto del año pasado. Ahora son 50 euros el abono juvenil y 68 euros el adulto. Me parece también que cada año ha ido subiendo un poquito a poco y al final la diferencia entre hace varios años y esta es abismal casi. Claro, porque el año pasado creo que eran 45 el juvenil y el adulto 60, pero eso el año pasado, porque hace unos años también ha ido subiendo poco a poco esa cuota de socio, que también es sorprendente porque nadie es socio del club, ya sabemos cómo es el club y no hay socios como tal, pero hay que pagar esa cuota de socio aparte del abono, que si ha habido subidas en la cuota de socio, no quiero pensar mal, pero oye, igual también dan otra pequeña subidita en el abono, la gente hace mucho esfuerzo para ir a ver al Atleti y los precios no están correspondiendo y vemos esas subidas que sí, que serán 5 euros, pero 5 euros tras 5 euros tras 5 euros va sumando y creo que es bastante dinero y lo dicho, que la gente hace muchos esfuerzos para poder ver a su equipo. Volviendo un poco a ese partido ante el Borussia Dortmund, hay que repasar también lo que hizo el conjunto alemán el otro día en la Bundesliga, porque ganó a todo un Bayern de Múnich. Es verdad que el Bayern no está ni mucho menos en su mejor momento esta misma temporada, pero le ganó 0-2, convenciendo bastante el Borussia Dortmund, con sobre todo mucho peligro a la contra. Los goles fueron de Adeyemi y de Rierson. Buenas noticias para el Dortmund, no tan buenas noticias son las lesiones, porque Ben Sebaini antes de ese partido se lesionó y parece que va a estar de baja todo lo que queda de temporada, así que se pierde ese partido, obviamente, y bueno, la eliminatoria entera ante el Atlético de Madrid. Y además Malen no viajó tampoco a este partido ante el Bayern de Múnich por problemas musculares y va a ser seria duda para el partido del Atlético. Un Dortmund que, como digo, llega muy bien, pero es verdad que las lesiones le pueden estar lastrando.
Sí, son lesiones complicadas, la de Bensebaini, sobre todo la de Malen, que está siendo uno de los mejores futbolistas, o el futbolista más determinante del Borussia Dortmund, pero mete miedo en esa victoria frente al Bayern, que en Liga, en Bundesliga no está bien el Bayern, se ha ido a muchísimos puntos ya el Leverkusen, pero esta es la realidad, el Borussia es un buen equipo, lo único que del bombo, pues obviamente si te puedes enfrentar a un Manchester City, a un Arsenal, a otros equipos que son impresionantes, pues igual el Borussia dices, es algo más sencillo, pero algo más, digo, no que vaya a ser sencillo porque creo que va a ser una eliminatoria muy igualada, es un equipo muy físico, la vuelta es allí, un ambiente complicado y el Atleti va a tener que poner mucho esfuerzo para eliminar al Borussia Dortmund. Esperemos estar en semifinales y nada, el último partido del Borussia mete miedo y esa victoria importante 0-2 en el Allianz Arena. Hablando de la Champions League, ya sabéis que la próxima temporada se estrena un nuevo formato con una liguilla con muchos equipos, 36 equipos de hecho, antes de la fase eliminatoria. Y también se ha publicado un poco, la UEFA ha oficializado, gracias Roji Blanca Ruc por ese follow, ha oficializado los ingresos que van a obtener los clubes por participar en esa próxima edición de la Champions League. Los 36 equipos que lleguen a esa fase regular, a esa fase de liga regular, van a recibir un fijo de 18,62 millones de euros. Para que os hagáis un poco la idea, actualmente los equipos que están en la fase de grupos, que llevan jugándose ya varios años, reciben 15,5 millones, así que sube unos 3 millones ese valor por entrar directamente en la próxima edición de la Champions League. En cuanto a los partidos, las victorias se van a pagar a 2,1 millones y los empates a 700.000 euros, que es verdad que es un poquito inferior a lo que se paga actualmente en la actual edición de la Champions League, pero es verdad que son más encuentros. Ahora son 6 en fase de grupos, pasarán a ser 8 con la próxima liga regular. Después también, bueno, por pasar de la fase de grupos o de la fase eliminatoria, los que queden entre primer y octavo puesto, que pasarán directamente, van a tener premios extra de 2 millones de euros de bonus. Los que queden entre el noveno y el 16º van a tener 1 millón extra también. Y para los que pasen a octavos de final, 11 millones. A cuartos se pagarán 12,5 millones de euros. A semifinales, 15 millones de euros. Y después, para los finalistas, cada uno se va a llevar 18,5 millones de euros. Y el que gane la Champions, un pico de más de 6,5 millones de euros, que es en total, si contamos todo, 10 millones de euros más de lo que se paga actualmente por participar en la final de la Champions League. En total, si contamos, generalizamos también la liga regular, es un 20% más de ganancias de lo que se está pagando actualmente. Es decir, aquí la Champions, sobre todo la UEFA, creo que ha tenido, después de lo de la Superliga, obviamente ha puesto un formato más parecido a lo que podía ser la Superliga, y sobre todo yo creo que ante las quejas de muchos equipos también yo creo que la cantidad de partidos y el calendario, es verdad que van a aumentar el número de partidos, pero además va a subir mucho, como digo, los ingresos, y a muchos equipos igual también les renta y creo que van a estar incluso contentos. Sí, era lo esperado. Se hablaba que los clubes, al rechazar la Superliga, van a tener esa capacidad para negociar con la UEFA y también la UEFA iba a responder subiendo esos premios para que no haya esa competencia por parte de la Superliga. Un nuevo formato que va a ser raro, sobre todo este primer año. Hay que adaptarse, es muy distinto con esa especie de liguilla donde yo creo que se va a favorecer a los grandes equipos de Europa y no va a haber tantas sorpresas de que pueda caer en un grupo, porque hay veces en que en los grupos no sé, enganchas dos partidos malos y aunque seas un equipo muy superior, se complica mucho esa clasificación. Creo que en este formato va a ser distinto, pero bueno, habrá que verlo. Lo nuevo siempre cuesta y veremos qué tal funciona el nuevo formato de la Champions y a ver si el último formato es recordado siempre porque lo ganó el Atleti. Vamos también a pasar a noticias del Atlético de Madrid femenino, antes de ir también con el Atlético de Madrid B. El otro día el femenino ganó 1-0 al Valencia, victoria importantísima, gol de Ayibade, se coloca a un punto, si no me equivoco, tan solo de los puestos de Champions League, después también de los pinchazos del Levante y del Madrid Club de Fútbol Femenino, así que victoria, como digo, clave ante el Valencia. Hay que decir que hubo una mala noticia en ese partido y fue la lesión de Lacey Santos, una lesión muscular en el recto anterior de su pierna derecha, aunque nada más darse ese parte médico, se hizo oficial su fichaje para la próxima temporada por Washington Spirit de la liga estadounidense. Llegará como agente libre, ya comentamos esa posibilidad. Y bueno, los tiempos quizás no han sido los mejores porque justo nada más anunciarse esa lesión se ha hecho oficial su fichaje por Washington Spirit. En cuanto a fichajes para el Atlético de Madrid, suena mucho Teresa Abelleira, campeona del mundo con la selección española femenina, y según la información de Maika Jiménez en relevo,
está la jugadora del Real Madrid en el radar del Atlético de Madrid, porque es verdad que su futuro en el club blanco estaría en el aire, acaba contrato también en junio, su renovación no ha avanzado demasiado estos últimos meses y sería la primera opción para el Atlético de Madrid para la próxima temporada, aunque no sería la única opción, ya que el Atleti también se ha fijado en varias centrocampistas de la liga inglesa, así que también creo que va a ser un verano bastante movido para el Atlético de Madrid femenino entre bajas y fichajes. También el otro día comentamos esas salidas seguras casi de Eva Navarro, de Sheila García rumbo precisamente al Real Madrid, así que como digo, se avecinan muchos cambios en el Atlético de Madrid femenino. Veremos también si hay cambios en el Atlético de Madrid B, un Atleti B que ganó también su partido al Intercity, Atleti B 2, Intercity 1, con un protagonista claro por encima del resto, fue Adrián Niño, que con su doblete dio unos 3 puntos importantísimos al Atlético de Madrid B, que de hecho, bueno, se coloca con cierto margen por encima del descenso, que yo creo que va a ser la permanencia, ese objetivo a final de temporada. Y hablando de Adrián Niño, también en relevo, el otro día Marcos Durán, justo después de ese partido, comentaba que hay equipos de segunda división que están preguntando por su situación para la próxima temporada, aunque al Atleti le gustaría que siguiese un año más en el filial, en el Atlético de Madrid B, pero bueno, también, ojo, porque si sigue haciéndolo bien, quizás un Mirandés, que es un poco el equipo al que están yendo muchos jugadores, Riquelme, Camello, podría venirle muy bien a Adrián Niño para su futuro profesional. Sobre todo por sus últimos meses, porque el comienzo fue duro. Al final, el paso del fútbol juvenil a un fútbol ya prácticamente profesional, como es el de Primera Real Federación, donde hay un nivel altísimo, es difícil jugar ya con los mayores, por así denominarlo. Fue difícil para Niño, pero en los últimos meses está rindiendo muy bien y eso se está traduciendo en cifras. Son ya 10 goles en Primera Real Federación para su primer año en el fútbol profesional. Creo que son muy buenas cifras y ahí es cuando habrá que ver cuál es su futuro. El Atleti quiere seguir manteniendo un bloque para seguir estando en Primera Real Federación. Incluso, oye, ¿por qué no mirar hacia un playoff? Porque este año se va a buscar, el objetivo es la permanencia, porque es difícil mantener la categoría y una vez que se haya mantenido, ojalá se pueda hacer, y ahí es cuando hay que mirar para otros objetivos con ese núcleo que tiene el equipo y otros refuerzos que puedan llegar. Por eso el club quiere otro año más, pero claro, el futbolista también mira por su futuro. Incluso también desde el club habrá partes que quieran esa cesión a un equipo de segunda división, seguramente, donde haya más nivel. Y ahí veremos qué pasa con Niño, pero ya lo que comentamos, los últimos meses de Adrián han sido muy buenos. También, por cierto, el Atlético conoce uno de sus próximos partidos, el horario, Atlético Madrid B Málaga, jornada 32, domingo, el 14 de abril, a las 6 de la tarde. También en el B puede haber movimiento, o por lo menos en la cantera, en el juvenil, porque el Atlético de Madrid parece que está detrás de Paulo Yago, jugador de la cantera del Real Madrid. Según informaba en relevo Manu Amor, no hay consenso para su renovación. Paulo Yago entiende que el Madrid no está confiando en él para la próxima temporada. Además está teniendo muy pocos minutos esta misma campaña y hay equipos alemanes, franceses, ingleses y españoles que han mostrado interés por el joven jugador. Sin embargo, fijándose un poco en el Atlético de Madrid, Gianluigi Dragone ha dicho que Paulo Yago y su representante, que es Jorge Méndez, saben que si el Madrid le libera de su último año de contrato o su precio de salida también puede ser aceptable, el Atleti va a estar atento, así que podría ser un nuevo fichaje, en este caso procedente del Madrid al Atlético de Madrid, como tanto sabido, también procedentes del Atleti al propio Real Madrid, así que también estaremos atentos mucho al futuro de Paulo Yago, que viene sonando mucho en los últimos años en la cantera del Real Madrid y que no está pasando tampoco su mejor momento en la cantera blanca. Hablando de cantera, bueno, ya sabéis, Fernando Torres, entrenador del juvenil actual del Atlético de Madrid, que está pasando unos días, o ha pasado unos días con Jürgen Klopp, aquí lo vemos, venía de jugar un amistoso con el Liverpool, que de hecho marcó y dejó una estampa que nos entraron a todos los recuerdos de Fernando Torres en el Liverpool, y parece ser que estaría ampliando un poco su formación como entrenador en el AXA Training Center, así que, oye, si todo esto le sirve para mejorar como entrenador, con un entrenador a su lado como Jürgen Klopp, para todo eso trasladarlo al Atlético de Madrid, al juvenil, si quizás en un futuro al B, y quizás cuando Simeone ya no esté pueda ser entrenador del primer equipo, oye, todo sea bienvenido. Claro, Fernando Torres hay que ser conscientes de que está en una formación, porque hay gente que ya ve como que está para mucho más. Para nada, al final está entrenando a un juvenil, lo ha hecho realmente bien con él, pero es eso, un entrenador en formación que va a tener su oportunidad, eso está clarísimo, con la figura que es Torres, aparte que puede ser un buen entrenador y ha estado en esa pequeña, bueno, prueba, bueno, lo podemos denominar también esa estancia con Jürgen Klopp para aprender. Aprovechó también ese partido amistoso que hubo en Anfield, donde dejó
un golazo, pero sobre todo también en los entrenamientos, que hubo un gol impresionante de Fernando Torres, no pierde la calidad y en ese proceso de formación ha querido pasarse con Jürgen Klopp, completar esa experiencia que seguro que le viene muy bien para aportar cosas al Atleti y a su carrera como entrenador. Hablando de entrenadores y entrenadores que se están formando, también es un poco el ejemplo Arda Turán, que es el actual entrenador del Eyüpspor, que de hecho hoy se está jugando incluso el ascenso directo a la primera división de la Liga Turca. Y es un posible futuro entrenador también. Esperemos que Simeone esté muchos años más en el Atleti, pero que cuando falte Simeone, yo creo que Arda Turán también podría sonar, obviamente por ser exjugador del Atlético de Madrid, pero también porque parece que lo está haciendo muy bien en Turquía, con un juego bastante propositivo, pero también cuidando mucho la defensa. Y el otro día fue entrevistado por Marca y también alabó mucho lo que aprendió con Simeone como entrenador cuando era jugador del Atlético de Madrid. Hablando sobre el respeto que se tiene también dentro de su club, dentro del equipo turco, dice: para mí lo más importante es que los jugadores entre sí y el cuerpo técnico se quieran. Así era el vestuario en el Atlético en mi época. El éxito comienza por la unidad del grupo. Cuando respetas a alguien, al llegar a tu casa lo olvidas, pero cuando quieres a alguien, nunca lo olvidas, ya estés en casa o fuera. Para lograr el éxito hay que querer, y eso lo aprendí en aquel vestuario. También un vestuario en el que coincido con Coque, con Felipe, con Godín, etcétera, etcétera. Luego también, en cuanto a su futuro, dice, en cuanto, bueno, le preguntan qué banquillo puede imaginarse en el futuro, dice, bueno, cantó directamente "Te quiero Atleti, lo". Así que yo creo que lo tiene bastante claro el propio Arda Turán. Y luego también en cuanto al propio Simeone, dice que tiene a Simeone como, vamos, como un espejo que le admira muchísimo. Dice, bueno, el Cholo es un buen ejemplo para mí. Tienes que sentir a tus jugadores y lograr cambiar algo de ellos, llegar a la persona como lograba él. Aquí también soy un poco como él, dice Arda Turán, un poco recordando sus tiempos en el Atlético de Madrid también y la figura de Simeone. Aquí se cambiaron un poco las tornas porque fue el entrenador el que visitó al jugador o al antiguo jugador, porque Simeone estuvo hace poco en Turquía, donde estuvo con Arda, habló con sus futbolistas un poco para enseñar nuevos métodos de entrenamiento y lo está haciendo realmente bien con el Eyüpspor. Cuando firmó por el conjunto turco hablamos un poco del proyecto, que es un equipo que ha puesto muchísimo dinero, el objetivo era ascender y por ahora las cosas están yendo bien. Veremos si Arda completa ese objetivo del club porque se ha invertido muchísimo dinero y otro exfutbolista que está ya como entrenador y nos damos cuenta de lo rápido que pasa todo, que hace nada estaban jugando en el Calderón y ahora ya han acabado sus carreras y tienen una nueva como entrenadores. Y hablando de exfutbolistas del Atlético de Madrid, ya cerramos también con esto este episodio del informativo. Diego Rivas, del que el otro día hablábamos, que visitó el entrenamiento también del Atlético de Madrid con Simeone durante la Semana Santa, que estuvo en España los últimos días, dejó este post en Instagram, bueno, con palabras de muchísimo cariño al propio Simeone. No sé si Diego Rivas tendrá en un futuro pensado ser entrenador, porque parece que está un poco haciendo más de embajador. El otro día también con el amistoso de España ante Brasil estuvo en el Santiago Bernabéu. También hay una entrevista bastante interesante que le hicieron en el canal de YouTube de la Liga. Así que un Diego Rivas que tampoco se olvida ni mucho menos de Simeone. Y ya veis las palabras de cariño que le mostró en su cuenta de Instagram. Qué bueno era Diego. Aquel Atleti de 2012 era impresionante, también un gran compañero de Arda Turán, pero sobre todo de Radamel Falcao y la primera etapa de Diego Rivas en el Atleti fue impresionante, un Atleti distinto, muy alegre. Aquí esas palabras de agradecimiento de Diego Rivas hacia Simeone, que me acuerdo que se llegó a comentar que no acabaron bien y para nada. El que no acabó bien fue Diego Rivas con el Atleti después de esa etapa porque tuvo problemas con el club. Pues ya sabemos un poco cómo son, pero de aquella le dijeron, estate callado porque Simeone te va a querer en un futuro y así fue, porque un regreso siempre lo contempló Simeone y años después pudo llegar, 2 temporadas después, para esa liga, porque no se nos olvidará nunca el gol de Diego Rivas en el Camp Nou, aquel zapatazo que, que consigue y es uno de los mejores goles que hemos visto, de los que más hemos gritado sin lugar a dudas. Es impresionante ese gol. Pudo volver, no fue tan buena como esa primera etapa que fue impresionante, pero sí que fue uno de los artífices de esa liga. Yo creo que un futbolista recordado con muchísimo cariño y que nos enamoró a gran parte de la afición del Atleti. Pues recordando a Torres, a Arda Turán y a Diego Rivas, cerramos este episodio del informativo colchonero. Este episodio 45 que nos ha servido también para repasar todas las noticias de la última semana, sobre todo en cuanto a la defensa. Se ha hablado mucho de Mario Hermoso y esa renovación que parece que no se va a dar en principio y sus posibles destinos. También sobre las noticias que relacionan a Marcos Alonso, a Íñigo Martínez con el Atlético de Madrid, también a Mosquera, central del Valencia, Agustín Yay, Pablo Barrios y esa sanción que parece que no va a evitar para el próximo partido ante el Girona. Así que nada, Diego, ha sido un placer.
Igualmente, Dani, nos vemos en los próximos días con más vídeos en el canal. Habrá vídeos informativos para, bueno, cubrir un poco la semana del Atleti, aunque esté esa final de la Copa del Rey y no haya liga. Así que nada, nos vemos con más vídeos informativos esta semana y ya la próxima a tope con la Champions y esa vuelta, bueno, esa ida de los cuartos de final frente al Borussia Dortmund. Pues nada, muchas gracias a todos, a los que os habéis pasado aquí en el directo en Twitch. Gracias de nuevo también a Crewman por esa suscripción. Y nada, para la gente que lo estáis viendo desde YouTube, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 45 del informativo colchonero. ¿Qué opináis del tema de Marcos Alonso, del tema de Íñigo Martínez? ¿Qué creéis o dónde creéis que va a acabar Mario Hermoso? Lo de Guiay, lo de Pablo Barrios también, que ha dado mucho que hablar. Dejadnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.